Uno de los grandes tesoros de la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. Y es la que ha formado a los patriarcas, es la que ha formado a los profetas, es la que ha formado a los apóstoles, es la que ha formado por muchos siglos a la iglesia. Y es la fuente para que el hombre y la mujer se instruyan. Es como la gran maestra que nos va enseñando cómo avanzar en la vida. Y me llama poderosamente la atención que incluso grandes científicos se han dejado iluminar por la palabra de Dios. ¿Quién no ha escuchado al máximo científico del siglo XX, Albert Einstein, alemán, y que hizo un gran aporte a la física y a la matemática? Y Albert Einstein también nos dijo que la Biblia es una fuente de consuelo y agrega que también es una sabiduría viviente. Albert Einstein, el máximo científico del siglo XX, da testimonio que la Biblia es una fuente de consuelo para la gente que sufre, para la gente que llora, para la gente cansada, para la gente afligida. Y también es una sabiduría viviente, porque efectivamente la Biblia es algo narrativo, es decir, va narrando la historia, va narrando quién y cómo y qué hizo Jesús en esta tierra. Y la Biblia de Albert Einstein, tan famosa que se subastó y se esperaba que dieran $300,000 por la Biblia de Albert Einstein. Otro gran científico que me llama poderosamente la atención es el caso de Louis Pasteur, el que inventó la vacuna contra la rabia y que hizo un gran aporte a la química. Se cuenta de que viajaba en el tren y a la par de él viajaba un joven universitario. Y entonces el joven universitario descubrió, detectó que aquel anciano iba leyendo la Biblia, iba leyendo la palabra de Dios. Y entonces el joven le dice, ¿por qué lee la Biblia? Si es un libro que con la revolución industrial, es un libro que con la revolución francesa, es un libro que con los grandes avances científicos se ha comprobado que son fábulas, que son cuentos y que eso no sirve para la vida. Y entonces sigue Louis Pasteur y le dice que cómo es posible que un científico diga semejante cosa. Y el joven tenía que bajarse del tren y le dice,
¿Puede usted darme una tarjetita para seguirle argumentando por qué la Biblia está superada? Y aquel anciano saca su tarjetita, se la da. Y cuando aquel joven leyó su nombre, quedó avergonzado. Se sintió ridículo porque su nombre decía Luis Pasteur, un gran científico francés. Y aquel joven de unos cuantos años en la universidad queriendo dar catequesis, queriendo burlarse de la palabra de Dios que ha hecho grandes santos, que ha hecho hombres del talante de San Francisco de Asís, que ha hecho mujeres del talante de Madre Teresa de Calcuta, cuya vida es incuestionable. Con razón, San Pedro dijo, Juan capítulo 6, allá por el verso 54 en adelante, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Evangelio de este día nos presenta 4 grandes actitudes ante la palabra de Dios. Me refiero a Mateo en el capítulo 13, versículos 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orilla del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse a una barca mientras toda la gente se quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida, pero por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100 por, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Esta parábola nos presenta al gran sembrador, Cristo Jesús. El que esparce la semilla sin hacer distinción de personas. El que benévolamente no escatima semillas para lanzarlas con el gran deseo que den fruto. Y obviamente esa semilla es la palabra de Dios. Pero dice el Evangelio que aconteció en primer lugar que unas semillas cayeron en terreno duro, en terreno árido, en terreno con muchos caminos. Vinieron las aves del cielo y se comieron la semilla y este terreno no produjo nada. Representa a los fariseos
a los sumos sacerdotes, escribas y maestros de la ley, que Jesús les habló. Jesús les esparció el mensaje. Por el contrario, no se convierten, no producen fruto, sino que dicen que Jesús está endemoniado, que Jesús está loco, que Jesús debe morir. Y muere como un blasfemo. Muere como un alborotador del pueblo. Muere como alguien detestable. Porque su semilla, no produjo ningún fruto. Esto es peligroso. Segundo terreno es el terreno entre piedras. Nace la matita, pero por no tener tierra y no haber raíces, se seca y no produce nada. Representa a aquella gente que vive de sentimientos, aquella gente que vive de emocionalismos, aquella gente que va a algún retiro, alguna eucaristía, algún encuentro cristiano y dice, gracias a Dios, al fin me convertí, al fin toqué al cielo y ahora sí, ya soy santo, ya soy salvo. Pero después esta gente va a unas 3, 4 reuniones, persevera unos meses, unos años y no echa raíces, no profundiza y después deja de ir, se va a otra iglesia, después a otra, después a otra. Hay gente que han dado en 5 iglesias, después se sale de estas iglesias y ya no cree ni en el diablo. Tercero, el terreno con muchas espinas. Representa a aquella gente que está doblegada ante el Dios dinero. Aquella gente idolatrada con el poder económico. Aquella gente que no tiene espacio para el Señor, porque está ocupada en sus haciendas, en sus cuentas bancarias. Pero lo lindo y lo extraordinario es que está el terreno fértil. El que produjo el 30, el 60 y el 100 por 1 representa a los grandes patriarcas como Abraham, el padre en la fe, el hombre que es capaz de dejar Ur de Caldea, dejar su comodidad para ir a una tierra que no conoce. Representa también a los grandes profetas. Representa a los grandes sabios. Representa a los apóstoles. Representa a los mártires. Representa a tanta gente sencilla y humilde, pero que va actuando según enseña la palabra de Dios. Es maravilloso encontrar tantos movimientos que gastan y se desgastan. Tantos movimientos dentro de la iglesia que luchan y batallan por vivir la palabra de Dios. Incluso en las iglesias o sectas evangélicas hay gente santa. Hay gente que va viviendo según le van enseñando la palabra de Dios. Ahora, hermanos y hermanas, yo quiero que caigamos en la cuenta
que todos y cada uno de nosotros podemos tener estos 4 tipos de terrenos. Todos nos podemos volver como el terreno árido, duro, como el terreno con muchos caminos y no producir nada, como el caso de los fariseos. Vivir de apariencias nos puede pasar. Solamente aparentar que somos cristianos, que somos gente de iglesia, que somos gente de Biblia. Peligroso. Biblia vemos, corazones no sabemos. También nos puede pasar como el segundo terreno, el terreno entre piedras, vivir de sentimientos, de emocionalismo, no ahondar, no profundizar. Nos puede pasar. Gente que anda de iglesia en iglesia. Nos puede pasar también que en momentos nos olvidemos de Dios por ocuparnos del maldito dinero. Pero lo lindo también es que hay momentos que somos gente noble, gente buena, gente que va luchando y batallando por vivir la palabra del Señor. Que el Señor nos dé la gracia de jamás olvidar el Salmo 119, verso 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Que sea la Biblia la que asegure nuestros pasos. Que sea la Biblia la luz que ilumina el camino por donde marchar en este mundo. Ave María Purísima. Que el Señor les colme de bendiciones hoy y siempre. Y por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal.